¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la clase de Derecho Tributario Material, correspondiente a la bolilla número 9 de la materia. Mi nombre es Adrián Flores, docente de la cátedra. Ahora le voy a dar yo la bolilla 9, con la misma modalidad que he dado otras bolillas anteriores, que es con estas placas y el audio. Y también le repito, como en ocasiones anteriores, esta es una guía para que ustedes profundicen el estudio con el material de la bibliografía oficial de la cátedra y les sea un poco más fácil o más didáctico recurrir a la lectura. Es decir, que esta clase no agota ni mucho menos el estudio de la materia ni de la bolilla, y tampoco suple otro tipo de lectura o de estudio. Bien, veamos entonces el derecho tributario material. Tenemos nosotros que como derecho tributario material vamos a ver a modo de introducción el concepto y los contenidos del derecho tributario material, los elementos de la obligación tributaria, el hecho imponible que también conlleva y la extinción de la relación jurídica tributaria principal. Como concepto y contenido, decimos nosotros que el derecho tributario material es la parte del derecho que regula, del derecho tributario, que regula la potestad pública de crear o percibir tributo, incluso de modificar o extinguir. Prevé los aspectos sustanciales de la relación jurídica entre el Estado y los sujetos pasivos. Contiene el presupuesto hipotético que cuando se configura en la realidad da lugar a la pretensión crediticia. También abarca el derecho tributario material las circunstancias objetivas y subjetivas que impiden que esos efectos normales de la configuración del hecho imponible se produzcan, es decir, los anula o los neutraliza. También como contenido podemos decir que tienen los elementos cuantificantes, o sea, el quantum de esa obligación, las causas extintivas de la obligación tributaria, los motivos por los cuales se extingue esa causa, esa relación jurídica y esa pretensión tributaria. Y por último también podemos decir que contemplan los aspectos de solidaridad, domicilios, privilegios, etcétera, de la relación jurídica tributaria. Bien, la relación jurídica tributaria principal. ¿Qué entendemos por relación jurídica tributaria principal? Es el vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco como sujeto activo y que tiene esa pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo, y un sujeto pasivo, que son los contribuyentes, que es el que está obligado a las prestaciones. Tiene esta una estructura con la obligación del derecho privado, pero que también tiene sus diferencias. Entonces, como concepto podemos decir que es el vínculo jurídico obligacional entre el fisco y el sujeto activo, titular de la pretensión tributaria, y un sujeto pasivo que está obligado a la prestación, como dijimos. ¿Cómo se articula o se
coordina esta relación jurídica tributaria que acabamos de analizar con aquella potestad tributaria que yo le mencionaba en la bolilla 8 o al principio de la clase, creo. Hemos dicho que esa potestad tributaria era la facultad que tiene el Estado de crear, modificar, etcétera, los tributos. Pues bien, esa potestad, cuando se transforma en una norma, ya deja de ser potestad para pasar a ser esa relación jurídica tributaria. O sea que cuando la facultad de establecer un tributo se efectiviza creando una norma que obliga a un sujeto en particular. Ahí está la coordinación entre lo que podemos decir la relación jurídica tributaria y la potestad tributaria. Otro aspecto es el destinatario legal tributario. El destinatario legal tributario, podemos decir que en la creación de un tributo se conlleva primero la descripción objetiva de los hechos que hipotéticamente se podrían producir en un espacio determinado, en un tiempo predeterminado y con una persona determinada. Ese destinatario legal tributario no siempre puede ser, es distinto del contribuyente o del sustituto. Podemos decir que la creación normativa de un tributo implica entonces, como primer paso, la descripción del objeto, de la circunstancia hipotética que se va a dar en un tiempo y en un lugar y con un determinado, con una determinada persona. Es decir, que acaecido en el mundo fenoménico el hecho imponible ese acerca que describe la norma, acarrea como consecuencia que el sujeto pasivo pague al fisco lo correspondiente, o por lo menos nace la obligación de pagar. El destinatario legal tributario, en consecuencia, es el personaje con respecto al cual el hecho imponible ocurre, se produce. Podemos decir entonces que el personaje que ejecuta el acto o se halla en la situación fáctica que la ley seleccionó como presupuesto hipotético y condicionante del mundo fenoménico, es el que tiene el mandato de pago de un tributo. No serán sujetos pasivos si el mandato de la norma tributaria obliga a un tercero, ajeno al hecho imponible. Ese es el sustituto. El que obliga, el obligado a efectuar ese pago es el sustituto. Bien. También tenemos que destacar que la relación jurídica tributaria se traba entre personas, no entre objetos, como alguna vez se discutió con respecto, por ejemplo, al impuesto inmobiliario. Es siempre entre personas. Hablando de eso, el destinatario legal tributario debe ser un particular. El Estado Nacional, los entes provinciales, los municipios, los órganos que pertenecen al Estado, no pueden ser destinatarios legal tributario, porque en rigor de verdad carecen de lo que es la capacidad contributiva. Capacidad contributiva que no debe ser confundida con la capacidad jurídica tributaria, que no debe ser confundida con la capacidad contributiva como principio de derecho constitucional, principio material de derecho constitucional. También está compuesta por los otros elementos como los sujetos. Siempre el sujeto activo va a ser el Estado lato sensu, esto es decir,
ya sea el Estado nacional, provincial o municipal. Y por el otro lado, en un plano de sujeción, está el sujeto pasivo. Hay muchas posiciones o discusiones con respecto al tema del sujeto pasivo, pero en la Argentina adopta una postura de la división tripartita entre los sujetos pasivos. Por un lado, el contribuyente, que es el destinatario legal tributario, a quien el mandato de la norma obliga a pagar el tributo por sí mismo, es el realizador del hecho imponible, es el deudor de ese tributo. Por otro lado está el sustituto, que es aquel sujeto ajeno al acrecimiento del hecho imponible, que sin embargo, y por disposición legal, imperio de la ley, es el que ocupa el lugar y paga en lugar del contribuyente. Es decir, lo saca de la figura de pagador al contribuyente por disposición legal. Y por último está el responsable solidario, que a diferencia del anterior, que paga en lugar de, este paga al lado de. Es decir, que la normativa no lo excluye de la obligación de pago a aquel sujeto que describe el hecho imponible en la normativa establecida, sino que acá el Estado puede reclamarle a todos y a cada uno el total, el total de la deuda, a cada uno el total de la deuda. Es decir, responsabilidad solidaria. Bien. En este contexto, podemos decir también que está la figura de lo que es el agente de retención y el agente de percepción. Ambos son sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria principal por una deuda ajena. O sea, no son los que describe el hecho imponible como que realizó el hecho descripto por el cual surge un tributo. No son responsables solidarios o sustitutos. Lo que hace acá el legislador es que al lado de la figura del contribuyente serán responsables solidarios, es decir, un criterio general que rige en la legislación argentina, el agente de retención y el agente de percepción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el agente de retención es un deudor del contribuyente o alguien que está en una función pública, en una actividad o en un oficio o profesión que le da o por la cual se halla en un contacto directo con un importe dinerario de propiedad del contribuyente y que debe recibir, ante lo cual tiene la posibilidad de sacar esa parte y entregarla al fisco, porque es la parte del tributo que le corresponde al fisco. El agente de percepción es aquel que también, por una posición determinada de profesión, oficio, actividad o función, está en una situación que le permite recibir, adquirir del contribuyente un monto de dinero, el que lo recibirá y luego tiene la obligación del depósito. Bien. Hay un elemento también de la obligación que es el resarcimiento. El resarcimiento me estoy olvidando de una parte que es la parte de la solidaridad contributiva. Decía que se le puede exigir a uno o a todos, se extingue para uno en beneficio, por uno en beneficio de todos. Si se reclama a uno y es insolvente, le puede reclamar a los otros. La interposición de la prescripción de uno perjudica a todos
¿sí? La interrupción de la prescripción a uno perjudica a todos. La sentencia favorable al fisco alcanza a todos, salvo por defensas particulares. En caso de fallecimiento del heredero del deudor, solamente paga en proporción al haber hereditario. Y cuando uno de los deudores puede oponer las defensas comunes a todo, por ejemplo, la prescripción. ¿Sí? Estos son consecuencias que se descartan, perdón, que se desprenden del hecho de la solidaridad tributaria. Ahora sí, vemos el tema, otro de los elementos de la relación de la obligación tributaria. Decía sobre el resarcimiento, la relación jurídica de resarcimiento que le interesa al derecho tributario material es aquella que se entabla entre el sujeto pasivo que pagó el tributo al fisco sin ser destinatario legal tributario o que es destinatario legal tributario en una menor medida de la que pagó. Por una parte, digamos, como acreedor, y por la otra, el destinatario legal tributario como deudor. El derecho subjetivo del acreedor surge porque la suma tributaria que debió pagar el fisco corresponde a una deuda total o parcialmente ajena. El acreedor del resarcimiento puede ser el responsable solidario que pagó el tributo al fisco y que se resarce a toda costa del contribuyente. Puede ser el sustituto que pagó un tributo al fisco y se resarce a costa del sustituido. Uno de los contribuyentes plurales solidarios que pagó la total monto del tributo y entonces se resarce de los demás responsables solidarios que tenían la responsabilidad solidaria junto con él, los restantes contribuyentes. El deudor del resarcimiento es siempre el destinatario legal tributario, o sea, aquel cuya aptitud de contribuir al legislador tuvo normalmente en cuenta al construirse jurídicamente el tributo, o sea, el que cumple con el mundo fenoménico cuando se describió el hecho imponible. Bien. Domicilio. Es distinto que en el derecho civil. Respecto acá de la persona física, es la residencia habitual y subsidiariamente donde ejercen sus actividades específicas. Con respecto a las personas colectivas, es donde están su asiento principal de administración efectiva o donde se encuentra el centro principal de negocio. Después tenemos como otro elemento el objeto y la causa. Es la prestación, o sea, el pago del tributo. Ese es el objeto de la regulación jurídica tributaria principal. La prestación o el pago del tributo. Hay circunstancias que la ley asume como razones necesarias, que bueno, es una cuestión para leerla ya más detenidamente en la normativa. Ahora tenemos quizá el nudo gordiano de esto, que es el hecho imponible. El hecho imponible, que como dijimos es esa descripción objetiva que puede acaecer en el mundo fenoménico, o sea, en la realidad, que da nacimiento a esa obligación tributaria y tipifica el tributo. Y esa norma o la norma que describe este hecho imponible tiene que tener determinadas características para que tenga validez legal y efectividad. El hecho puede describir hechos imponibles tanto para impuestos, tasas o contribuciones de mejora, para la totalidad de los tributos.
Y cuando se produce ese hecho imponible, trae como consecuencia la obligación de pago del tributo. El hecho imponible, como decía, tiene que ser descrito en forma completa para que los distintos tributos y los distintos impuestos, etcétera, entre sí, puedan ser aplicados en forma fehaciente. Y debe contener una descripción objetiva de un hecho o situación objetiva que de manifestación de riqueza, tiene que tener los datos necesarios para la individualización de la persona obligada a realizar el pago, o sea, la persona que cumple con lo establecido por el hecho imponible. También debe tener un elemento en lo que hace al tiempo y al lugar en que esos hechos se producen. Por eso hablamos primero de un aspecto material del hecho imponible, que es la descripción del hecho imponible concreto que el destinatario legal tributario realiza a la situación a la que se halla, digamos, el que le cuadra la descripción del hecho imponible. El aspecto personal que está dado por aquel que realiza el hecho imponible, en la situación descripta en el aspecto material. El que hiciere tal o cual actividad económica, bueno, la persona que lo hace. El aspecto espacial, que indica el lugar en el cual se llevó a cabo la descripción en el aspecto material del hecho imponible. Hay diferentes criterios en esto, ¿no? Hay un criterio político, un criterio social, un criterio económico, que bueno, es un aspecto a desarrollar. El aspecto temporal, que indica el momento exacto en que se configura la descripción del aspecto material del hecho imponible. Hasta acá vemos los 4 principales aspectos del hecho imponible para la concreción de una relación jurídica tributaria principal, eficaz, plasmado en una norma. Luego de que se hace uso de esa potestad tributaria, ya queda como norma la relación jurídica tributaria principal. Ese hecho imponible del que estábamos hablando, puede que, aún producido ese hecho imponible, no se produzcan las consecuencias que él mismo prevé, porque hay una desconexión entre la hipótesis como causa y el mandato como consecuencia. Y esta extinción puede ser total o parcial. Total se le llama extinción, y cuando es parcial es porque hay algún beneficio. Están establecidos en las normas, tanto las exenciones como los beneficios tributarios. Y neutralizan, como dije, los efectos normales que tendría el acaecimiento del hecho imponible. Limitan lo que vendría a ser el principio de generalidad, que habíamos hablado en la bolilla 8 como principio rector del derecho tributario. Y estos pueden ser objetivos que se relacionan siempre con los bienes, o subjetivos que se relacionan con lo físico, con los ideales, personas físicas o ideales. Y los beneficios pueden ser cuantitativamente, temporalmente, incentiva fiscal, o sea, en montos parciales, en tiempos parciales o por incentivo fiscal. ¿Esto qué significa? Pagar menos de lo que se debería pagar porque la ley lo permite por este privilegio o beneficio, o durante un tiempo determinado no pagar como beneficio para fomentar alguna actividad, por ejemplo, o incentivo fiscal de no pagar simplemente para crear una actividad económica o un incentivo fiscal como podrían ser la zona franca. Bien.
los elementos cuantificantes deben ser seleccionados por el legislador de la misma manera y con el mismo cuidado que selecciona el hecho descrito en el hecho imponible. También tenemos que los elementos para la cuantía del hecho de importe tributario tienen que ser objetivos, que efectivamente sean manifestados, mejor dicho, sean manifestaciones de riquezas. Tiene que tener o conllevar la dimensión de lo que es la capacidad contributiva atribuible a cada hecho imponible. Y el vínculo entre la acción y el que debe pagar, o sea, entre el destinatario y el importe del tributo. Habíamos hablado nosotros también que el hecho imponible puede tener un importe tributario fijo o variable y la base imponible puede ser al valor no específico. Son simples modalidades para poder hacer el cálculo del quantum, es lo que debe pagar acaecido el hecho imponible. Y por último, la extinción de la relación tributaria principal. Esta extinción de la relación puede ser por pago, o sea, se puede haber cumplido con la prestación. Puede ser también por un crédito de suma líquida exigible del fisco. Y puede ser por una documentación que así lo diga como recibo cancelatorio. Eso genera la extinción por medio del pago. La compensación, que no se da en el derecho tributario, pero la ley 11.683 dice que se puede compensar sus deudas con el fisco con sus saldos favorables en condiciones determinadas y que puede ser parcial o totalmente realizado. Se compensa hasta el importe de lo menor y queda subsistente el resto. La compensación, como saben, como dice la placa, es cuando una misma persona reviste la calidad de acreedor y deudor. Luego, confusión, que es muy raro, donde el Estado recibe herencia que tiene deuda tributaria. Por ejemplo, la novación, donde, bueno, ya han estudiado ustedes en Derecho Civil, se da con la regularización patrimonial, se liquida una obligación dando nacimiento a otra. Se nova, se cambia una existente que termina y que nace una nueva. Por eso decimos que el deudor queda librado por inacción del Estado, que es la transformación de una obligación en otra. Y generalmente se produce ante las leyes de regularización patrimonial, planes de pago, facilidades de pago, etc. Y por último, la prescripción, que sí es cuando el deudor queda liberado por inacción del Estado durante un periodo determinado de tiempo. 5 años normalmente, si que está inscrito en AFIP, 10 años si no lo está. Se cuenta siempre del 1 de enero del año siguiente al vencimiento de los plazos para la prestación de la declaración jurada. Bueno, podemos decir que esta es, hasta acá, la relación jurídica tributaria material, o principal digo, que es el nudo gordiano de lo que es el derecho tributario material. En la próxima clase vamos a ver lo que es el derecho tributario formal, y ya está subida lo que es el derecho tributario procesal. Bueno, espero que haya sido útil y
tienen que profundizarlo, como decía, con el estudio de la bibliografía que la cátedra tiene y, bueno, lo que puedan tener como material de lectura, dado los tiempos que corren. Gracias.